Hola, bienvenidos a Voces de África, donde las historias de éxito y el espíritu del continente pretenden cobrar vida. Mi nombre es Navin Kimlani, director de IBC Spain, empresa consultora especializada en estrategia internacional, muy enfocada hacia África desde Canarias, desde España. Hoy nos acompaña José Naranjo Noble, Pepe, que es un periodista español nacido en Canarias, con una extensa carrera en periodismo y sobre todo muy focalizado hacia África. Reside en Senegal y se mueve por todo el continente desde el año 2011. Colabora regularmente con medios como El País y ha cubierto una cantidad enorme de temas, incluidos el conflicto de Mali, la epidemia del ébola, el coronavirus, un montón de historias en África. Además, es autor de libros como Cayucos en 2006, Los Invisibles de Kolda en 2009, donde exploran complejidades y desafíos de la migración en África, que bueno, está en boca de todos hoy en día, ¿no? Su trabajo se caracteriza por un enfoque humano y profundo hacia las historias que cubre y que explora, buscando siempre una perspectiva más amplia de lo habitual y detalla aspectos como la cultura, las tradiciones africanas. Por su trabajo ha recibido un montón de premios, voy a citar algunos porque son un montón. Africa Mundi en 2022 como corresponsal en África, Premio Solidario Memorial Joan Gomis 2021 por su trayectoria periodística, Premio Canarias de Comunicación en el año 2016, en fin, un montón más. Y tiene la medalla al mérito civil concedida por el Gobierno de España en el año 2019 por su labor de divulgación del continente africano. Si se fijan, hoy nos encontramos en un lugar histórico, estamos rodeados de murallas antiguas, del Castillo de Mata en Gran Canaria, en Las Palmas, una fortaleza que jugó un papel crucial en la defensa de las Islas Canarias, al igual que muchos países de África como Senegal, Cabo Verde, Mauritania, que también construyeron fortalezas similares y compartimos con ellos ciertos lazos culturales e históricos para defendernos de ataques coloniales y demás, ¿verdad? Por lo tanto, han sido testigos silenciosos de las turbulentas historias en estos lugares, en estas ciudades. Quiero agradecer y queremos agradecer a José Ignacio Aguiar, coordinador del Museo Castillo de Mata, y a su equipo que nos hayan permitido grabar hoy en este lugar. Pepe, bienvenido. Gracias. Gracias a ti Un placer. por tu tiempo. Y si te parece, empezamos. Siempre empezamos por algo personal primero, por tu experiencia personal. Y la primera es, ¿qué te llevó inicialmente a África y qué te ha mantenido en África actualmente? Bueno, pues ya tú decías, ¿no? Hablabas del fenómeno migratorio en la introducción. Y yo creo que para mí ese fue un poco el despertar de una pasión, ¿no? Yo recuerdo año 2000, no, año 1998. Estaban llegando las primeras pateras a Canarias y a mí me tocó, yo era un pibillo, ¿no? Que estaba empezando en el periodismo, y me tocó cubrir, ir a Fuerteventura, a Lanzarote, a cubrir aquellas primeras pateras, ¿no? Y las primeras señales de que era un tema que podía generar cierta conflictividad o cierta tensión social, y también de que estábamos, yo creo, los primeros indicios de que estábamos ante un fenómeno muy grande. Y yo creo que prácticamente desde el minuto cero nos dimos cuenta, y lo digo en plural porque no fui solo yo, ¿no? Nos dimos cuenta de que era necesario el esfuerzo de contar esta historia desde el origen, ¿no? Que no podíamos limitarnos a ser meras periodistas que estábamos aquí en las playas contando muertos, o que teníamos que ir mucho más allá, ¿no? Entonces empecé a viajar, a veces los periódicos en los que trabajé aquí, ya fuera el Canarias 7, la provincia, me mandaban al Sáhara Occidental, a Marruecos, a ver un poco qué estaba pasando, o bien yo en mis periodos de vacaciones aprovechaba y me iba más allá, incluso a Senegal, a Mali. Yo recuerdo que el primer país que visité fue Mali. Y a mí el hecho de haber empezado a recorrer esos países, un poco de la zona próxima a Canarias, ¿no?, me abrió la cabeza, fue la caña, ¿no? Porque de repente era
acceder a gentes y a lugares que, más allá del tema migratorio que estábamos cubriendo, había unas realidades que no teníamos ni idea, ¿sabes? Entonces, yo creo que, por un lado, el darme cuenta del potencial periodístico de estar allí fue lo que de alguna manera me hizo quedarme. Y luego la fascinación por algo que no conocía, ¿no? Yo creo que es un súper lujo, ¿no? Poder estar con el estímulo permanente de aprender. Y eso yo creo que se aplica a todo, ¿no? En la vida. Pero cuando eres periodista y de manera casi innata, ¿no? Tienes una curiosidad, pues para mí ha sido un viajazo, ¿no? Personal y profesional haber estado 13 años viviendo allí. Increíble. Has cubierto un montón de conflictos, lo voy a llamar así, historias, como el conflicto de Mali, la epidemia del ébola, el coronavirus, el golpe de Estado. Has cubierto un montón de historias. ¿Cómo te preparas física y mentalmente para cubrir cosas que nosotros lo vemos en periódicos, en la tele, pero tú lo vives en terreno? Yo creo que no hay una fórmula mágica, ¿no? Las herramientas al final que uno lleva por el mundo para cubrir eso o el pleno de un ayuntamiento es la curiosidad, el saber preguntar, el respeto por el otro, que yo eso siempre lo destaco porque creo que uno de los problemas a veces de la información sobre lugares sobre los que tenemos una cierta mirada, a veces un poco estereotipada o arquetípica, ahí tenemos que estar muy atentos para no caer en el error de darlo todo por sabido o de faltarle el respeto incluso a la gente, ¿no? Yo creo que tenemos que ir desde la humildad absoluta, ¿no? Que es un valor que también intento reivindicar porque creo que veo, ¿no? Que se cometen muchos errores desde esa soberbia. Eso de entrada. Y luego, específicamente hay temas que son complicados, complejos, porque hay un riesgo evidente para tu propia vida, ¿no? De estar en un contexto de un conflicto, de una guerra en la que no hay muchas reglas, ¿no? O una epidemia. Yo recuerdo la epidemia de ébola, la sensación de miedo, ¿no? De no saber por dónde te podía venir, ¿no? Porque precisamente es eso, es un enemigo invisible, ¿no? Pero sin embargo, de las peores experiencias que yo he vivido en África no tienen tanto que ver con la guerra directamente o con el ébola, ¿no? Sino con el hambre, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, ver morir delante de mí a un bebé de malnutrición, ¿no? Y para eso sí que yo creo que no estás preparado, ¿no? Porque al final lo otro ya vas, digamos, sabes, ¿no? A lo que te puedes enfrentar, pero uno había oído hablar de la malnutrición, que sabías que, bueno, que se generaban, que había ciertas taras que podía quedar, pero claro, y que moría gente, evidentemente, pero verlo tú con tus propios ojos fue una experiencia que a mí me cambió la cabeza y me hizo plantearme mucho también de cuál era mi rol, de qué es lo que tenía que hacer y cómo tenía que hacer las cosas, ¿no? Pero también, dicho esto, yo creo que está un poco mitificado lo del corresponsal en las guerras y tal. Hay un cierto aura, ¿no? Del periodista guerrero, ¿no? Que se enfrenta. Al final esto es un trabajo de equipo. Los lobos solitarios ya cada vez existen menos, tienen menos sentido, de hecho. Y quienes realmente sufren las consecuencias, prisión, muerte, represión y tal, muchas veces son los periodistas locales, ¿no? Nosotros puntualmente nos enfrentamos a situaciones complicadas, pero bueno, yo rompo una lanza por el trabajo que hacen los compañeros, por ejemplo, hoy en día de Mali, de Burkina Faso, de Níger, de Chad, que sufren penas de cárcel con muchísima frecuencia, o se tienen que ir al exilio, o que los matan. Y sin ellos es muy difícil que nosotros podamos hacer el trabajo, ¿no? Vamos a ahondar un poquito más en el periodismo, Pepe, y ahora desde aquí, desde España. Mira, uno de los motivos por los que lanzamos este canal de Voces de África, porque estaba un poco frustrado por cómo se proyecta la imagen de España de África, ¿no? Y sobre todo últimamente con todos estos temas de inmigración, de la llegada de cayucos, fateras, etcétera.
decidimos lanzar este canal y te pregunto, ¿cuál es el impacto del periodismo en España hacia África? ¿Y cómo crees que los medios nacionales de aquí y los regionales, por supuesto, pueden mejorar? Y ya te estoy metiendo mi opinión. El enfoque hacia el continente para erradicar los estereotipos que tú comentabas antes. Bueno, estás tocando algo que de alguna manera ha sido mi caballo de batalla a lo largo de todos estos años. Tú has nombrado algunas de las coberturas que he hecho y claro, la gente dirá, bueno, pues que este tío solo cubre las cosas malas, ¿no?, de África. Pero, ¿qué es lo que vende, ¿no? ¿Cuáles son las líneas que marcan muchas veces esa narrativa, ¿no? La construcción de una narrativa sobre África. Yo creo que es un tema súper oportuno y te felicito por la iniciativa, porque creo que es muy necesario cambiar. Yo, a priori, no soy muy partidario de poner solo el acento en lo bueno o de poner solo el acento en lo malo. Y me parece que es igual de peligroso, ¿no?, poner solo el acento en lo bueno que ponerlo solo en lo malo. Bueno, yo creo que lo primero es que hay una realidad del continente africano que es la que es y tenemos que asumirla. Los conflictos, la violencia, la inestabilidad, los golpes de Estado, el hambre, etcétera, existen. Son realidades tangibles que afectan a millones de personas y que tenemos que contar. Eso yo creo que no podemos ser tan naif, ¿no?, de por un cierto buenismo negar toda una realidad que es muy importante y que está en el origen, por ejemplo, del tema migratorio, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que lo que tenemos que hacer es el esfuerzo de contextualizar, de ir a las causas de todos esos males, entre comillas, ¿no? Y que muchas veces son causas tan profundas que tienen que ver, por ejemplo, estamos hoy en un lugar histórico, ¿no?, que tienen que ver con esa historia, con la esclavitud, que tienen que ver con el colonialismo, que tienen que ver con la dominación de unos sobre otros, con un mundo que en definitiva está muy injustamente construido, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el esfuerzo que hay que hacer con respecto a esos temas tan negativos. Y luego, yo creo que hay un largo camino por recorrer para cambiar esa mirada tan estereotipada. Uno de los problemas de los que yo creo que adolece el periodismo en español sobre África es que es un periodismo muy de carril, muy de los temas trillados, de tipo, Pepe, oye, hay que ir a tal país, a X país, y lo primero que se le ocurre al editor o a la persona que, digamos, está en Madrid o a donde sea, ¿no?, son el ABC de los temas que normalmente se tratan sobre ese país. Pues oye, podrías hacer algo sobre las secuelas del conflicto, los niños soldados y los minerales de sangre. Claro, ya te está marcando de alguna manera, claro, los temas. Entonces, creo que hay poco esfuerzo por los temas propios y de ahí está también el problema, ¿no? Y muy poca presencia de corresponsales, de periodistas en el terreno. O sea, hay muy pocos ojos y oídos propios allí. Nos estamos nutriendo de agencias o de grandes medios internacionales que también caen muchas veces en ese problema. Hablamos un poco ahora de política, si te parece, Pepe. Bueno, estamos viendo todo este tema de inmigración, las discusiones entre Canarias y España sobre quién debe acoger, por ejemplo, a los menores no acompañados. Se está saturando aquí las infraestructuras preparadas para acoger inmigrantes. Estamos sobrepasados aquí en Canarias. Desde el gobierno de España están intentando hacer otras políticas. ¿Cómo ves tú todo esto, viéndolo desde Senegal, desde Mauritania? Un periodista como tú, español, que conoce las dos realidades, ¿cómo lo estás viviendo? Bueno, las migraciones es un tema súper complejo. No hay recetas mágicas, no hay sota, caballo y rey, no hay frases fáciles, ¿sabes? Ni ayuda, ¿no?, resumir la cosa mucho, ¿no? Porque realmente es muy, muy complejo. Yo he dedicado casi toda mi vida profesional a tratar de responder algunas de las preguntas claves, ¿no?, de por qué, de cómo, y no es fácil. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que asumir como sociedad mundial, pero también como pueblo canario, es que las migraciones son, primero, un fenómeno absolutamente natural que se ha dado a lo largo de la historia de manera espontánea y que, de alguna manera, en mi opinión, ayuda a reequilibrar el mundo. O sea, creo que el saldo es netamente positivo.
Y lo digo porque es que creo que ese es el origen del problema también, la percepción negativa que se tiene de la migración. Porque estamos aquí en Canarias y a veces pues los árboles de los cayucos no nos dejan ver el bosque del fenómeno migratorio, ¿no? Eso es lo primero, que creo que es un fenómeno con el que además vamos a convivir durante mucho tiempo. O sea, nos resistimos a entender que es algo estructural y aplicamos políticas coyunturales. Hablabas de la saturación de la red de acogida. Creo que en el origen está que no entendemos que esto nos va a acompañar. Hay que crear una red de acogida estable y suficiente, porque es que no tiene sentido estar improvisando a golpe de supuestas crisis, ¿no? Porque en la narrativa también muchas veces sale de la crisis de los cayucos o de la crisis de Arguineguín. No son crisis, estamos inmersos en un proceso que dura ya 30 años y que hasta que no entendamos que eso tenemos que asumirlo. Entonces, luego hay otro gran mito, y es que el desarrollo de los países africanos va a frenar la migración. Hemos visto como Marruecos es el principal país emisor de inmigrantes hacia España. ¿Es Marruecos el país menos desarrollado del continente africano? Ni de lejos. Es uno de los más desarrollados. Entonces, también tenemos que combatir un poco. Decimos, no, es que tenemos que desarrollar a los países africanos. Chicos, eso no va a frenar la migración. ¿Por qué? Porque es que la inmigración es un fenómeno natural de movimiento de población que va a ir allí donde tiene oportunidades, donde cree que va a tener oportunidades. Y luego, una vez más, evidentemente que hay tensiones y evidentemente que se generan conflictos en las sociedades de acogida, porque se gestiona mal. No creo que sea un problema de la sociedad. Es porque hay una mala gestión, porque hay una politización del fenómeno migratorio, algunos que tratan de sacar rédito electoral. Entonces creo que hay que hacer una enorme labor pedagógica por los que saben de este fenómeno, porque yo al final te estoy trasladando ideas que no son mías propias necesariamente, sino que yo he ido escuchando y aprendiendo a lo largo de este camino. Entonces, nadie nace sabiendo. Yo también al principio me agarraba a los estereotipos, ¿no? Y decía, no, es que los migrantes vienen huyendo del hambre y de la guerra. Cuidado, no todos. Es una cuestión de expectativas al final. Es una cuestión de que tenemos a un montón de gente joven que tiene unas expectativas, porque hoy están muy conectados con el mundo, el tema de las nuevas tecnologías, las redes sociales, que es importantísimo para entenderlo. Están conectados con el mundo y con sus hermanos, primos y tal, que ya están aquí, y que quieren tener una vida mejor, que quieren construir una casa a su familia, que quieren casarse, que quieren tener un trabajo acorde a sus estudios y a sus expectativas, y que levantan la cabeza, miran para los lados, en Senegal, en Guinea, en tal, y ven que no pueden, que allí no van a poder. Entonces, sienten el impulso de ir a donde van a poder. ¿Y cuál es el gran problema al final, Navín? Que todas las puertas para venir de manera legal, o casi todas, están cerradas. Entonces, otro de los grandes mitos es, con vigilancia, con externalización de fronteras, con políticas restrictivas de visados, vamos a frenar la migración. No, es que llevamos 30 años insistiendo machaconamente en una supuesta gestión que no funciona, que lo que está provocando es muerte y dolor. Entonces hace falta mucho valor, mucha pedagogía y, valor digo, valentía política, para inventar nuevas maneras de gestionar la migración. Te compro todo lo que has dicho. Hablabas de Senegal, tú has cubierto, bueno, acabas de llegar hace escasas horas de Senegal, has cubierto todo el proceso electoral que generó revueltas, por eso que tú decías de las redes sociales, los jóvenes están cada vez más conectados y veían ciertas injusticias del anterior presidente. El 2 de abril, Bassirou Diomaye Faye tomó posesión, ha pasado más de un mes, tú has cubierto todo el proceso electoral, que se alargó más de lo esperado. Se generó ruido mediático más de lo necesario. Bueno, yo creo que Senegal no es cualquier país. Senegal no es cualquier país. Senegal es uno de los países más estables, con unos valores democráticos muy consolidados y muy anclados en el sentir de los senegaleses. Es impresionante. Y yo creo que en ese sentido el esfuerzo de contar ese proceso, porque hubo muchas cosas se pusieron en peligro en el proceso en Senegal, y es uno de los grandes pilares de África Occidental. O sea, yo creo que se generó la expectación y la cobertura necesaria para la dimensión de lo que estaba pasando y de lo que podía haber pasado, ¿no?, en Senegal. De hecho, lo que ha pasado
es una verdadera alternancia política, como no ocurría en Senegal desde el año 2000. Porque muchas veces se habla de la alternancia en el 2012 con Macky Sall, pero no fue realmente una verdadera alternancia lo de Macky Sall, porque al final Macky Sall era el hijo político de Abdoulaye Wade, ¿no? Digamos que hubo un traspaso de poderes, sí, a una nueva generación, pero no realmente un cambio profundo, ¿no? Ahora ha habido una ruptura política, un cambio muy profundo. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Bueno, los nuevos dirigentes de Senegal son todavía, creo, un poco una incógnita, no se sabe muy bien de todo lo que dijeron que iban a hacer, qué es lo que realmente van a poder o querer hacer, pero hay muchos gestos positivos en este mes y medio que llevan en el gobierno. Ha habido gestos que tienen que ver con la transparencia, por ejemplo, se ha publicado, después de muchos años pidiéndolo la sociedad civil, se han publicado la lista de barcos industriales que faenan en aguas de Senegal. Ellos han decidido no ocupar cargos orgánicos de partido mientras son miembros del gobierno. Bassirou Diomaye Faye lo primero que hizo fue dimitir como miembro de PASTEF, o sea, como cargo de PASTEF, porque él dijo, ahora soy el presidente de la República. Esta separación, digamos, de la vida partidaria y de la vida de la representación institucional, a mí me parece que es fundamental y es además una gran lección que nos están mandando, ¿no? Quiero decir, estamos en el momento todavía de los gestos y de los indicios de que quieren ir por un camino diferente, como digo, van a auditar las cuentas públicas, a ver los contratos con las empresas extranjeras, a ver a quién benefician, a quién no, etcétera. Yo creo que nadie tiene que echarse a temblar, ni salir corriendo, ni nada, porque también he oído a muchos decir, bueno, esto va a ser la revolución bolivariana. No. Son dirigentes de izquierda con unas ideas diferentes, pero vamos, yo creo que no estamos hablando de nada que no entre dentro de la legalidad, porque además, como se ha visto, en Senegal hay unos ciertos mecanismos de control también. Entonces, veremos a ver qué pasa. Hay gestos positivos. También es verdad que hay gestos que a mí personalmente no me han gustado. Por ejemplo, la escasa representación de la mujer en el nuevo gobierno. De 25 ministros, solo 4. Creo que es un paso atrás. O ciertas opiniones vertidas o ciertos gestos relativos a lo moral. Creo que son muy conservadores en lo moral, ¿no? Por unas tendencias religiosas que están ahora muy en boga, ¿no? En la región, que yo no comparto, pero bueno, al final los senegaleses han elegido libremente y yo me parece que es fascinante la oportunidad de ver qué va a pasar y de poder vivirlo y contarlo, ¿no? Qué bueno. Terminamos, Pepe, ya te lanzo la última pregunta y tiene que ver con el futuro del periodismo en África, ¿no? Hablamos antes de los corresponsales locales y demás que son necesarios. Y hablamos también de las nuevas tecnologías, cómo los jóvenes han cogido el liderazgo de nuevas tecnologías para no perder esos valores democráticos, por ejemplo, en Senegal y en otros países de la zona. ¿Cómo ves tú ese mix entre nuevas tecnologías, periodismo africano, cómo va a evolucionar? Bueno, yo creo que no hay... que la reflexión es sobre el futuro del periodismo en general, ¿no? Porque África está muy conectada con el mundo cada vez más y los males del periodismo de hoy creo que son los mismos en todos lados, ¿no? A mí me parece que lo que tenemos, el problema al que nos enfrentamos es un problema de definición de qué es lo que somos. Es una crisis en la que venimos ya desde hace algún tiempo navegando, ¿no? Por la emergencia precisamente de las redes sociales. Y yo, que soy un poco viejo, empiezo a ser un poco viejuno, creo que hay cosas a las que hoy se le llama periodismo que no son periodismo. Y que nuestro flotador, nuestra vía de salvarnos en este naufragio es volver a los valores del periodismo. No se puede llamar periodismo a que alguien suelte algo en una red social sin ningún tipo de veracidad o sin contrastar y tal. Y al revés, si los periodistas o los medios de comunicación se dedican a eso, habremos perdido la batalla, ¿no? Y a veces se dedican por el rollo de ser los primeros, por el rollo de la velocidad al que nos empuja las redes, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que marcar como esa distancia, ¿no? Decir, vale,
Yo una vez le escuché a un jefe decir, Pepe, no vamos a ser los primeros en dar esta noticia, ¿no? Por una circunstancia. Es una frase con la que yo me quedo. No tenemos por qué ser los primeros en dar las noticias a veces. Tenemos que ser los mejores. Tenemos que explicarlas bien. Y esto me vale para conectarlo con África. África necesita un gran, en España y en el periodismo en español, necesita un gran esfuerzo de contexto, de explicar bien las cosas. Esa para mí es la clave para salvarnos, ¿no? Para que el periodismo sobreviva, tal y como hoy lo conocemos. Creo que tenemos que ir hacia un periodismo muy de explicar, muy de contexto, muy de grandes historias que cuenten el mundo, ¿no? Por ejemplo, el tema migratorio cuenta el mundo si lo contamos bien, ¿no? Y no quedarnos en la superficie, en lo rápido y en el clickbait, ¿no? De que haya muchos tal, porque eso es una dictadura al final, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pepe, hemos cubierto esta media horita. Te agradezco un montón que hayas estado con nosotros. Gracias por contarnos las historias desde África para España. Yo creo que eres un ejemplo para los jóvenes, para los jóvenes periodistas que quieran entrar en este mundo. Y a tu disposición siempre. Gracias a ti y enhorabuena una vez más por la iniciativa. Creo que forma parte de lo que Canarias tiene que ser, creo, que es jugar un rol de puente, de mediación, de conectar, ¿no? Y este tipo de ideas yo creo que ayudan a eso.